Jorge Coquevío Lagos, músico, compositor y sonidista. Nació en Valdivia un 14 de marzo de 1950. Sus primeros pasos en la música los dio a la edad de 3 años cuando su padre le regala un acordeón, instrumento que nunca pudo tocar debido al asma que lo acompañaría durante toda su vida. Fue esta enfermedad la que lo llevó a pasar gran parte de su infancia en cama, pudiendo así desarrollar el sentido de la audición. Fue el desarrollo de este sentido el que lo lleva en el año 1970 a estudiar la carrera de Ingeniería en Sonido en la Universidad Austral de Chile. Si bien posee formación académica, sus oficios de músico y compositor los ha desarrollado de forma autónoma, estudiando diversos métodos musicales y siendo un gran melómano durante toda su vida. Se autodenomina un percutor de las teclas por su forma de interpretar sus instrumentos favoritos, pianos y sintetizadores. Los comienzos de su carrera como músico los desarrolló tocando música popular en bares y discotecas de la ciudad. El año 2001 comienza a trabajar como compositor para la compañía de teatro Isla Pequeña UH, donde destacan los montajes Espectro y Presagio. El año 2002, y gracias al apoyo de Fondar, compone música para ballet para la compañía de ballet de Valdivia. Desde el año 2005 comienza a trabajar como sonidista y compositor en la productora Guairao Producciones, donde destacan los trabajos Valdivia Ciudad Río, Tres Mujeres Lindas y Agua Bendita. El año 2016, y gracias al apoyo del Consejo Nacional de Televisión, compone la música incidental para la serie Buscando el Instrumento Madre, de Guairao Producciones y Film Anderson. El año 2017 compone la música incidental para el largometraje Curiche, dirigido por su gran amigo y compañero de 1000 batallas, Francisco Ríos Anderson. El año 2021 compone música incidental para el film teatro Australopithecus El Viaje, dirigido por Margarita Posex e interpretado por Sergio Hernández. Hola chicas y chicos. Nos encontramos esta noche, tarde, día, con Jorge Coquevío, el artista que hemos estado escuchando y conociendo durante estos días. Estoy muy contento de estar acá con Jorge en su casa, en su lugar de trabajo, en su rincón. Y Jorge, ¿cómo estás? Primero que nada. Muy bien, contento de que me hayan invitado a participar en esta idea de difundir la música nacional y compartirla con la futura audiencia, la gente joven. Bueno, para comenzar esta conversación, vamos a hablar de tu inicio en la música. Quiero que nos cuentes a todos cuáles son tus primeros recuerdos que tienes con la música. ¿A qué te evocan tus primeras sensaciones de la música? Claro, mis primeros recuerdos de música son seguramente músicas que escuchaban mis padres o las nanas que nos cuidaban, pero yo tengo algunos vagos recuerdos de músicas que memorizaba, porque posteriormente, a veces 15, 20 años después, lograba dar con el origen de alguna melodía que tenía en mi cabeza y que había escuchado, obviamente. Por ejemplo, un recuerdo para mí imborrable fue en el primero básico, en el Instituto Salesiano, donde un profesor hacía todas las clases, o sea, castellano, matemáticas, todo lo que fuera. Y cuando nosotros no sabíamos, para mí era una novedad absoluta, de repente el profesor sale de la sala, se demora un rato y entra con un mueble. Era un armonio a pedales. O sea, para que el fuelle tuviera aire, había que pedalear. Tocaba la clase de música y era un profesor que hacía todos los ramos normalistas y que además tocaba violín, qué sé yo. Y él se puso a tocar ahí con el armonio. Y esa experiencia para mí la tengo a fuego. Y creo que es la única vez en mi vida en que un profesor de música
logró impresionarme. Ningún otro. No tengo ningún recuerdo como ese con ningún otro profesor. Y fue el primer año de colegio. Qué bonito recuerdo, que todavía están, o sea, en ese tiempo tenían ¿cuántos? 7 años. Claro, 7 años. Claro. Qué bonito. Oye, cuéntanos un poco de cómo tú tienes una enfermedad del asma, cómo te ha acompañado en la vida y cómo ha sido un poco la que te ha ayudado a desarrollar el sentido de la audición, donde claro, has explorado tanto. Justamente el asma es una enfermedad bronquial que uno tiene dificultad para respirar, por lo tanto yo no podía jugar. Podía subir, por ejemplo, la escalera de mi casa una vez al día. 2 escalones y descansar, 2 escalones y descansar. Esa onda. Así que, como me lo pasaba acostado, digamos, empecé a... Lo único que podía viajar era el oído. Entonces, agudizaba el oído y escuchaba lo que estaba pasando en el primer piso. Hasta lo que alcanzaba y trataba de identificar qué era lo que estaba escuchando. Pero la música siempre me capturó, absolutamente, siempre. Es la experiencia más intensa que he logrado registrar en la vida. Nada ha llegado a ser más intenso que mi experiencia con la música. Así que el hecho de que no pudiera jugar hizo de que me compraran primero un acordeón. Pero el acordeón, esto de inflar el fuelle era mucho ejercicio para mí. Entonces no resultó el acordeón. Y ahí me compraron un piano. Pero en realidad yo me topé con el piano. También fue una experiencia. Acompañé a mi madre donde la modista en esa época se hacían la ropa. No había palabeles y cuestiones. Yo todavía recuerdo la casa. Sé dónde está la casa. Está aquí en Valdivia. Todavía existe la casa. Pero yo recuerdo de que subí como 5 escalones, entramos a un living al tiro en una casa y al fondo había un mueble negro grande y a mí me dejan en esta pieza y mi mamá se va con la modista a otra pieza a probarse y yo levanto la tapa y veo las teclas negras y blancas y al tiro te entra como un olor, porque el piano tiene unos aromas como a barnices, una cosa así. Y toqué una nota y dije, loco, y otra. Y al tiro empecé a organizar, al tiro vi un mapa ahí. Así que yo ya estaba. ¿Qué tenía? 5 años, 4 años. Apareció mi mamá, dijo, no hagas eso. Pero la maestra le dijo, no, déjelo, niño, déjelo, no, ya. Y ahí se le ocurrió comprar un piano. Y yo estudié siempre piano solo. Nunca tuve profesor, pero para el caso era lo mismo, porque como escuchaba todo tipo de música, eso me iba estimulando a buscar cada vez más. Recuerdo exactamente, por ejemplo, cuando alguien me enseñó el re, el acorde de re, que no lo podía creer. Fue una cuestión de quedar perplejo como una semana. O sea, y así fui. Aprendí a escribir música solo. Y la forma que busqué fue transcribiendo solos. Así me obligué a aprender. Nunca he sido un buen lector. No soy un buen lector porque soy corto de vista. No leo a primera vista. Y además yo considero que la música hay que dedicarle todo el tiempo a la música. No, la lectura me distrae. Estudio, sí, leyendo, eso sí. Pero en el escenario siempre a memoria. Se largó la lluvia, suena. Totalmente, temporal. Oye, cuéntanos cómo, bueno, después llegó la adolescencia, el tiempo de tener que estudiar una carrera, saliste al colegio.
¿Y llegaste a estudiar la carrera de Ingeniería del Sonido acá en la Universidad Austral? Claro, yo egresé del liceo Armando Robles. Y primero, yo quería estudiar musicología, pero la carrera en sí no existía en Chile. Así que mi primer año fue en electrónica, en la Universidad Técnica del Estado, digamos lo que es ahora el Campo Oriente de la Austral. Y al año siguiente se reabrió ingeniería ejecución en sonido, ¿no? Con un profesor alemán, había un holandés, y ahí yo entré de nuevo primero, o sea, creo que no di la prueba de nuevo, hice un examen auditivo que hacían, entré por una alternativa que había por el lado, digamos, porque yo ya había estado un año. Y como universitario, yo por primera vez toqué en vivo con otros músicos. Siempre tocaba en mi casa nomás. Ahí empezó, formamos un trío con contrabajo, guitarra de 12 cuerdas y piano acústico, vertical generalmente. Pero yo, digamos, profesionalmente recién vengo a dedicarme a la música a partir de los 40 años. En que me he dedicado más a componer. O sea, yo vivo en realidad de componer música para diferentes cosas, digamos, para teatro, cine, ballet, danza. Ese es mi oficio, básicamente, y me acomoda, digamos. ¿Y cómo fue tu llegada? ¿Tú primero conociste la compañía de teatro de la universidad y empezaste a trabajar primero con ahí? Claro, eso fue el 2001. Yo primero, para entrar, digamos, al mundo profesional de la música, entré a tocar en pubs, acompañando a cantantes, música popular. 12 años estuve ahí, esperando el momento de que se me presentara la posibilidad de componer música. Y esto se dio el año 2001 en que se formó la compañía de teatro bajo el alero de la Facultad de Filosofía, y comenzaron con un montaje espectacular, una tragedia griega de Eurípides, unos 500 años antes de Cristo, y para la cual se requería harta música. Entonces fue mi oportunidad. Y de ahí para adelante se puede decir de que he vivido de la composición. Bueno, hemos escuchado tu música y tu música es muy visual. A mí me pasa eso, siento que sin ver imágenes como que te lleva a recuerdos, te lleva a momentos, te lleva a paisajes, por lo menos la apreciación que he tenido yo de lo que he escuchado. ¿Y cómo es tu cercanía? ¿Cómo llegas a componer una pieza? ¿Cómo es tu momento? Tu momento ese de la composición es un momento que es preparado, es casual, son distintas las formas. Sí, hay diferentes formas, pero lo que es fundamental es practicar. Si uno está practicando todo el tiempo, en cualquier momento tú gatillas el proceso creativo. Las circunstancias en las cuales uno está pueden gatillar el proceso creativo. Pero luego que tú empiezas a crear, ya estás metido en un mundo donde no puedes explicar nada. O sea, todo lo que ocurre después del gatillazo es un misterio. ¿Qué mensaje le daría? Porque yo creo que si empezamos como a retomar la conversación desde el principio, es como que ese sueño de niño te ha ido acompañando durante toda la vida y se ha transformado en tu forma de vida, ¿no? El componer, el poder dedicar tu tiempo a la música. Entonces, como ¿qué crees que se necesita para poder ser? Porque
por lo menos lo que me ha pasado a mí en los pocos años que llevo, siento que la perseverancia es lo único que va quedando, porque este camino, así como uno le va bien, le va mal, tiene altibajos, como todos los oficios en la vida, a veces hay papas buenas y otras veces las papas no están tan buenas. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido tu fórmula? Bueno, la primera cosa que yo siento en mi caso particularmente, que para mí la música, hacer música, es un fin en sí mismo, más que un medio. O sea, yo ahora puedo vivir de la música, pero siempre he hecho música. O sea, eh, y habría seguido siendo, aunque nunca nadie me hubiese pagado algo. Para mí es algo vital. Pero lo que es fundamental es, por ejemplo, si a alguien le interesa la música, lo que es fundamental es ampliar el ámbito que a uno le gusta. Por ejemplo, si a uno le gusta el reggaetón, eh, va a llegar un momento en que uno ya tiene todo, ya tiene todo claro. Entonces hay que abrirse a otras formas de música, de tal manera de que uno va creando una especie de curanto en la mente, en la memoria auditiva. Mientras más música variada uno escuche, mejores ideas van a surgir. Sobre eso mismo, tu faceta de melómano, que tiene una colección de discos y de música impresionante, ¿eso ha sido un poco el camino que te iba llevando a tus sonidos de hoy? ¿O solo juntas música porque quieres tener? No, yo creo que es fundamental la música que escuchamos. O sea, y yo mismo, cuando analizo las músicas que he compuesto, reconozco las influencias inmediatamente. O sea, por ejemplo, yo tengo influencias del rock, pero principalmente del rock sinfónico, por ejemplo. Porque también me gusta la música sinfónica, entonces como por ahí, no, es fundamental la música. O sea, yo lo que hacía cuando una música me impresionaba, me gustaba, interrumpía mi tiempo. O sea, yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo y me quedaba un, dos, tres momias, o sea, quedaba suspendido en otro tiempo. Cuando una música es capaz de interrumpir tu tiempo, hay que prestarle atención. Y yo buscaba quién compuso esta cuestión, para tener más de eso, ¿te fijas? Y así uno va expandiendo el cuento. Y me di cuenta de que me gustaban los discos, el objeto para mí, comprar un disco era la cosa más alucinante, que para mí no podía haber algo más bello que un vinilo. De hecho, cuando iba a una casa, lo primero que hacía en el living era a mirar qué discos que siempre estaban al lado del reproductor. Siempre estaban en una... Como en los libreros, así estaban los discos. No, para mí la música, y todavía, o sea, yo le dedico mucho tiempo a escuchar música. Muchísimo tiempo. Estoy al día, digamos, en hartas áreas. De hecho, eres un bloguero, tienes un blog de música. Exacto, sí. Pero eso, el blog en realidad se puede considerar como un espacio cibernético que es propicio para desarrollar temas en forma más especializada. Y así que yo me he encontrado a través de la blogósfera con otras personas que son melómanos como yo, de todo el mundo, de gente de todas partes. Y lo alucinante del mundo de la blogósfera es que no hay género. Eso es muy llamativo. Yo me comunicaba con un personaje que se llamaba, su chapa, su nombre, su nick era Blue Note 97. Y como 10 años más tarde, por una conversación entre otras personas, supe que era una mujer. O sea, 10 años
relacionándome, intercambiando cosas y yo no sabía qué género tenía. Eso es muy bueno, es muy bueno eso, ¿eh? O sea, es muy interesante. La universalidad de la música. Exacto, o sea, para la música no hay fronteras de ningún tipo. Es cosa de escuchar, por ejemplo, el hip hop en Cuba. Sí. ¿Eh? Y una vez, o sea, como la música no tiene nada que ver con la censura ni con nada. O sea, algo lo pasaba aquí. Los Chuenquinilos, donde estuve en el Colegio Salesiano, donde un concierto del año 78, 79, con los Amauta, que son músicos de la época. Todos usaban guitarras. Po. Ahí ya me fui para cualquier lado. Oye, va a cerrar. Bueno, Ustedes cortan algunas cosas, editan. yo ¿no? creo. Claro. Pero para terminar, como, ¿qué le diría a todos esos niños que de repente hoy en día que la música se ha universalizado un poco, como que mucha gente tiene acceso a un computador, hasta con un celular se puede hacer música? A todos los que tienen ese bichito de repente querer hacer algo, pero igual uno dentro de todo cuando está componiendo está poniendo su corazón ahí en la mesa diciendo este soy yo. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a esos niños que sienten como sentiste tú cuando chico, esa afición por la música? Claro, hoy día hay muchas posibilidades. O sea, antes no había ni un 5% de lo que hay hoy día. Porque además los mismos géneros, por ejemplo, si yo soy un niño y no soy capaz de hacer buenas melodías, puedo rapear, puedo hacer hip hop, ¿te fijas? Si no soy un buen instrumentista, puedo utilizar loops en el computador y construir música como arquitectura, digamos. En definitiva, la música es arquitectura. Digamos. O sea, uno construye los pilares, ¿te fijas? El andamiaje, lo que llaman colchones. Ya me perdí. A ver, yo me pierdo, obviamente. ¿Qué construir? Seguir, avanzar, atreverse a... Para los niños, o sea, claro, el que quiere crear música lo puede hacer. No se requiere, digamos, nada, un talento especial. Es más la voluntad, porque si a uno le gusta una música, la memoriza. Y si la memoriza, la entiende. Y si uno la entiende, la puede reproducir. O puede hacer otra cosa. Yo, por ejemplo, recuerdo que la primera cosa que compuse fue una imitación de una canción que me gustaba. Una grosera, así. Ahora, y pasaba de guata. O sea, la mayoría, los que no conocían la canción, pensaban que era mía. Porque escogí una canción que no era conocida, ¿no? O sea, pero así es la cosa. Y con el tiempo uno desarrolla un estilo. Es lo mismo, es algo tan parecido como el estilo en que uno baila. Cada cual tiene su estilo. O la forma de hablar, cada cual tiene una cierta cantidad de palabras que usa, más o menos. La música es igual. Solo que el discurso, la historia que cuentas es con sonido. Por ende, un idioma universal. Por eso, claro. No requiere lenguaje, solo el lenguaje de la música. Y se entiende en todas partes. Justamente, claro. Todo es vibración. ¿Ah? Tal cual. Bueno, Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros, compartir con los chicos y chicas del colegio. Vamos a tener ahí una conversación donde van a poder preguntarnos más cosas a ellos. Así también. Es, ya. Vamos a estar con ellos en vivo, así que... Ahí puedo, digamos, especificar más cosas respecto a las 4 piezas que escucharon, digamos. Sí, claro. Ahí vamos a hacer ese análisis.
Excelente. Ha sido un gusto conocerte, conocer tu obra. Gracias por el espacio y No, yo encantado que me hayan considerado, o sea, fue una sorpresa para mí, digamos, y estoy muy contento. Y además sobre todo de conectarme con la gente joven. Con Pancho, mi socio, hicimos durante 15 años, más o menos, nada más que digamos, por onda, clases de música en un liceo agrícola cerca de Futrono. Viajábamos allá 2 veces por semana. Y así, y el recuerdo que tengo, la relación con la gente joven fue interesante. Porque yo les preguntaba qué música escuchaban y todo, quería saber. Esa es otra cosa. O sea, uno amplía, digamos, el universo musical conversando de música con otro. tal. ¿Qué escuchas tú, digamos? Y a ver, muéstrame. ¿Te fijas? Yo te muestro lo mío. ¿Te fijas? Mis discos, intercambiamos esa cosa. Formas de conocer. Ah. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes también por la atención.